Hola gente, ¿cómo está el mundo? ¿Cómo están ustedes? Esperando que todos se encuentren de la mejor manera, como siempre digo. Siempre pasando alguna dificultad o alguna lucha o alguna, ¿cómo llamarle? Alguna crisis. O quizás saliendo y resolviendo algún problema. Todo parte de la vida y parte de nosotros como humanidad, como seres humanos. Gente, un gustazo comunicarme con todos ustedes en el mundo entero. Saludo grande. Este canal es Los Liberados. Mi nombre es Samuel Eduardo. Y le damos la bienvenida al suscrito número 47. Si quiere dejar en los comentarios a ver quién es. No, ya creo que ya sé quién es porque me saltó ahí. Así que bienvenido entonces. Eh, en este momento no recuerdo porque es la primera vez que lo vi, el suscrito. Y bienvenido, 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 bienvenido a este humilde canal. Y esta forma de hacer comunicación, de también hacer sociedad, de también dejar entre nosotros un puente abierto a la distancia, a la corta o a la larga, pero a la distancia al fin, con un mensaje. Quizás ustedes pueden mandar un comentario, un mensaje, y me pueden hacer saber su opinión, y eso es importante, y por lo menos es muy importante para mí. Pero saber qué opinan ustedes. Y también muy bienvenidos a todos y gracias por la audiencia y la teleaudiencia allí en México, que es un 13%, un 18% creo que es en Argentina y un 20 y pico, si mal no recuerdo, o no, menos de 20, en Uruguay. Que de a poquito, esto es como todo, no, la idea nuestra, como siempre lo estoy diciendo, no es el negocio, es simplemente aportar. Desde el aporte, aportar para nuestras vivencias, nuestro día a día, algo diferente, un pensamiento diferente, de un pequeño pensador, como siempre digo, y que no pretende otra cosa que compartir y dejar una reflexión. En este caso, estamos acá esperando que levante la cerrazón. Ahora parece que está levantando un poquito, se está asomando el sol. Domingo, domingo 8 de junio. Domingo 8 de junio en la ciudad de Santa Rosa. Cerrazón, amaneció feísimo. Y yo estoy tomando unos mates y a vez de comunicarme con ustedes y dejar un contenido para el canal, esperando que se levante un poco esa cerrazón para salir para Canelones. Por lo menos estar un rato allá con mi madre y con mi gente. Bueno, amigos y amigas, el tema de hoy es delicado. Y es delicado porque esto implica reconocimiento, introspección, de uno autoanalizarse, porque son palabras raras que a veces hay gente que no las conoce. ¿Qué es introspección? Traducido puede ser una forma de interpretarlo, puede ser un mirarse para adentro y meditar en eso, de lo que soy, cómo soy. Y desde esa forma también de lo que soy, cómo soy, por qué soy así. Si me contesto esas preguntas, puedo llegar a la conclusión de que empiezo a reconocer cosas. Cosas desde muy atrás, desde cuando éramos niños, hasta
las cosas que nos pasaron en la vida y vamos a hablar de los traumas. Los traumas y las carencias también. Como personas nosotros tenemos diferentes edades, cada uno quizás coincidimos con un público que me ve, por lo que puedo ver en las simples estadísticas de YouTube, hay público de 65, 45 años, 50 años, un promedio ahí, que está viendo estos videos y está compartiendo conmigo. De alguna forma, por lo menos un vistazo le echaron a lo que comparto. Y les doy gracias a ellos, a todos ustedes también, los que se han suscrito y los que pueden ver este contenido, que quizás llegan hasta el final, muchos de ustedes, de lo que comparto. Y cada uno de nosotros estamos viviendo una edad. Pero desde esa edad que tenemos, es importante reconocer que algunas cosas tienen que cambiar y siempre van cambiando. Y se dan las dos cosas a la vez. Porque si nosotros no tomamos decisiones que aporten a ese cambio, los cambios vienen igual. Y vienen igual, pero no sé si quizás vengan como nosotros lo esperamos. En parte porque si nosotros de alguna forma no nos conocemos, las decisiones generalmente vienen por otras, y lo que son el resultado de los cambios vienen por otras influencias que son exteriores y no por las que son nuestras, de nuestro propio ser. Por lo que le decía al principio, como fruto de pensar, reflexionar y mirar y saber mirar para atrás y reconocer y cambiar algunas cosas que quizás no están bien. Tenemos que reconocer que cuando miramos para atrás vemos a un niño o una niña, en el caso de las damas y las mujeres, que pasaron y vivieron en esos recuerdos que tenemos, que cada vez son más vagos según la edad que tengamos. Tenemos ciertos recuerdos y ciertas cosas fijadas que nos pasaron cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes, cuando éramos jóvenes ya mayores, y cuando llegamos a cierta edad de la adultez, de los 40 años, 40 y pico de años, quizás un poco antes también. Esto no es un estándar. Y cada uno es algo personal, eso. Bueno, tenemos que ver que en cada etapa, vivencias que hemos pasado nos han dejado alguna huella, alguna marca, alguna secuela, y tenemos que ver qué es, si vamos buscando un por qué soy así. Tenemos que ver qué es quizás lo que para atrás me hace ser así. Porque esto no viene de que venga de hace 2 días o 3 días, sino que cada uno es como es. Pero hay una razón, hay un porqué, y hay respuestas. Cuando uno va y mira a ese niño y mira las carencias que pasó, las reconoce
no se escandaliza, no se, no se pone triste uno, sino que lo mira con coraje, con valor, en el sentido de decir las cosas que pasamos, y esto puede ser que sea de esas carencias, puede ser que sea una de las cosas que me muestren de por qué yo soy así hoy. Y esto es un proceso. Todo esto que estoy explicando o tratando de dejar claro es un proceso personal y que a cada uno le llevará más tiempo o menos tiempo, dependiendo de lo que queramos nosotros compartir y compartir con nosotros mismos, ¿no? Con ese pasado. Gente que muchas veces ha pasado traumas grandes. Y un trauma es un shock. Un trauma es algo que nos deja marcados. Un trauma es algo que en el inconsciente, según los he entendido, queda como de alguna forma una marca, queda como en alguna forma una secuela que también nos dice por qué hoy somos así, por qué hoy soy así, por qué me comporto de esa forma. Porque todo lo que pasamos forma parte de nosotros. Aunque muchas cosas las desechemos, tenemos que ver eso, animarnos a ver eso, que me está sacando muchas veces las ganas de vivir, que me está obstaculizando de no disfrutar, de no estar en paz, de estar con un problema o con varios problemas de desprecio a mí mismo. El desprecio a mí mismo se manifiesta de esta forma: el no entender muchas cosas, el, la ignorancia que cada uno podemos tener y tenemos, el no saber. En eso, y también se ve y se refleja en los que son los excesos de los vicios. Lo que son los excesos de los vicios. Por ejemplo, gente que fuma muchísimo y que no puede controlar eso. Gente que consume otras sustancias y no puede controlarlo, eso. Y gente que muchas veces es demasiado dura consigo mismo y con los demás, y con la familia. Y muchas veces que están solos porque la familia, los hijos, la esposa, los hijos crecieron y la esposa ya no aguantó más, o el esposo ya no aguantó más ese carácter, esa forma de ser, eh, todo eso que se da en la convivencia, para ser claros. Muchas veces tenemos frustraciones que no sabemos el origen, pero si miramos para adentro, como les digo, nos encontramos con que vienen de lejos esas frustraciones y afloran, afloran cuando tenemos diferentes crisis, diferentes dificultades hoy día, y nos hacen ser realmente
quién somos en las decisiones que tomamos, y en lo que hablamos, en lo que decimos, en lo que compartimos, y en lo que somos en sí, y así como estamos. Esto es todo algo general que estoy hablando, pero es un proceso que se da en el ser humano desde todos los tiempos. Más acá, más allá, puede ser que las cosas antiguamente fueran más simples. Por otro lado, no tan simples. En nuestro ADN quizás hay registros, como seres humanos, de varias familias, de varias eh, varias dificultades que han pasado, aunque sean mínimas, están en nuestro ADN como seres humanos. Depende de la familia que te haya tocado, depende de las carencias que hayas tenido y depende muchas veces es como somos y es lo que somos. Pero es bueno ir para el pasado, animarse, en el caso de los que muchas veces le rehúsan a ver esa realidad, encontrarse con uno mismo en silencio, con una música quizá que le guste de fondo tranquila, y animarse a recordar y a ver qué fue una de las cosas que a mí me traumatizó o me trató de como individuo, como persona, de alguna manera destruir internamente. Entonces esas cosas son muy delicadas y es muy delicado el proceso porque es personal. Pero eso te lleva a ¿qué? A realizarte en mi forma de entender y mi humilde forma de pensar. Te lleva a realizarte porque te liberás cuando te encontrás que recordás pero ya no sufrís, recordás pero sabés que no te quedaste en el pasado. Porque mucha gente está así, está hoy con 50 años, 60 años, 40 y pico de años, 30 y pico de años, viviendo del pasado y viviendo por lo que pasó. Sea fuerte el trauma, muy fuerte, o sea mínimo, pero se han quedado y no viven el hoy y el ahora. Y también en muchas ocasiones no se animan a reconocer. Y el reconocer es algo que a todos los seres humanos nos cuesta muchísimo. Algunos más que otros o menos que otros, pero nos cuesta. Y depende de la madurez que tengamos y cómo lo realizado que tenemos como seres humanos y como individuos individuales, va a ser la respuesta que le demos a lo que nos pase hoy en día y cómo resolvamos lo que tengamos que resolver. Y con la madurez y la claridad que debemos tener. Sobre todo en paz. Y sobre todo desde esa paz, desde ese orden, sobre todo desde ese orden, seguir buscando ese orden y esa paz sin que nada te quite y te moleste a esa paz personal, interna tuya y de nosotros, mía también. Pero es del individuo que quiere hacerlo. Es del individuo que se tiene... No, muchas personas dependen de otras personas que tienen al lado para vivir. Y no viven ellas y no son ellas, sino que son por la otra persona. Y se prenden
a la otra persona como que fuera su salvador esa persona. Y viven para esa persona, pero no viven sus propias vidas. Circunstancias más, circunstancias menos, que nos pasan, debemos apelar a la razón y siempre al reconocimiento. ¿Por qué esta persona es así? ¿Por qué yo soy hoy día lo que soy y cómo soy? Entonces, hay cosas que en el pasado nos marcaron. Cuando vamos al pasado y vemos qué cantidad de cosas vivimos, en una de las tantas que yo viví, mi madre me salvó la vida cuando yo era chico, no sé si tendría 3, 4 años, que el recuerdo lo tengo patente. Yo estaba con una tijera de metal, enchufando la tijera o jugando con la tijera en el enchufe. Cuando ella se dio cuenta, yo ya estaba blanco como un papel. No sé cómo hizo, pero me desprendió de la tijera y de la electricidad. Y me acuerdo que me llevó en brazos, y me agarró y me lavó la cara y me trató de reanimar. Y bueno, y quedé como quedé. Quedé tarado del todo en ese momento y después en mi adolescencia y juventud tuve esas consecuencias por los nervios, ¿no? No fue por eso, pero en la adolescencia y en la juventud mía, tengo 55, para los que no saben y no se acuerdan, tengo 55 años y para la adolescencia y la juventud era bastante nervioso, bastante inestable, como la nitroglicerina, sí, bastante inestable. Pero eso, yo me animé a ver el pasado de por qué fui así. Y fui así por una cantidad de cosas que me pasaron, personales, que fueron fuertes. Como por ejemplo, uno de los dolores más grandes que me causaron fue dejarme en un huerfanato que le llaman en muchos países, lugar de donde dejan a los huérfanos y a los niños que no tienen hogar. Acá se le decía en ese momento, en Uruguay se le decía preventorio. Ahora se le dice INAO. INAME se le estuvo diciendo también. Entonces el dolor más grande que yo viví en mi niñez, cuando yo tenía 8 años, o cerca, meses más, meses menos de 8 años, me pasó, lo comparto para que ustedes vean la ilustración de lo que ustedes pueden hacer en sus propias vidas, mirando y animándose a mirar para atrás. Entonces yo me di cuenta, mirando a ese niño, que me habían causado el dolor más grande de mi vida, separándome de mi madre ahí por la denuncia que hicieron unos vecinos en su momento. Mi madre había quedado sola, separada, mi padre la abandonó y la dejó al libre albedrío, se fue con otra mujer, para Buenos Aires y después terminó en Montevideo con esa otra, y haciendo su vida, pero todo eso, todas esas crisis, todas esas dificultades, todos esos problemas que surgen simplemente por el abandono de un ser cobarde, como fue mi padre, que no se hizo cargo. Porque vos podés abandonar la relación, pero te tenés que hacer cargo de que sos padre. Bueno, el tipo se fugó, se dio la fuga atrás de sus quimeras, o vaya a saber qué, sus sueños, y sus propios traumas también, por supuesto. Guiado por sus propios traumas no resueltos. Y dejó a mi madre abandonada sola. Ella es doméstica, se jubiló de doméstica y trabajó muchos años y también siempre pensando en nosotros. No se volvió a casar, nos crió a mí y a mis 2 hermanas
con lo mejor que pudo. Pero los vecinos nos hicieron una denuncia y terminamos yo y mi hermana, la que es mayor, no mayor que yo, sino yo soy el mayor y después está mi hermana que es la mayor. Porque el juez resolvió de que para ayudarnos hasta que pudiera mejorar la situación mi madre, los vecinos denunciaron de que nosotros no éramos muy bien tratados, que no estábamos muy bien comidos, que cosas que no eran tan ciertas, eran bastante exageradas, pero mi madre era apoyada y ayudada también por el mismo padre que le daba la casita para vivir. Y siempre algún hermano hay que te da una mano, en aquel entonces más todavía, pero así fueron las circunstancias para mí. Entonces el dolor más grande que me acusaron a mí fue cuando yo era niño, y eso me traumatizó para toda mi niñez y mi adolescencia y mi parte de mi juventud. Todavía me creo joven, pero eh, bueno, y me pasó eso. Pero hay una cosa que a mí no, aparte de que me ayudaron mucho, muchas personas me ayudaron mucho, yo me dejé ayudar. Y eso es por querer salir adelante, como cualquiera de nosotros, cualquiera de ustedes, cómo realizarnos como individuos, como personas individuales, de tener nuestro propio pensamiento, nuestro propio criterio, y no ser personas manejadas y manejables y moldeables a la imagen del que esté de turno en donde nos movemos y donde estamos. Me quedé solo ahí, mi madre se iba y yo pensé que iba a pasear. Me sacaron en una camioneta que era de los policías y yo pensé que iba a pasear. Ni sabía ni lo que era la policía. Y tengo ese recuerdo. Pero no sufro, porque de alguna forma tuvieron que pasar ciertas circunstancias, pero no dependía de mí. Y eso es lo que hay que reconocer, que no dependía de nosotros, pero el dolor nos causaron el dolor. Y ese dolor es un trauma, que si yo no lo enfrento y digo, esto ya pasó, eh, esto forma parte del pasado, lo digo como un ejemplo, no puedo realizarme como ser humano porque siempre voy a estar sufriendo y no voy a tener paz en ese sufrimiento. Va a ser un tormento. Mucha gente está viviendo eso, pasando cosas más fuertes que han pasado desde niños, desde niñas. Como ustedes, como yo, deben conocer muchísimos casos que capaz que son el suyo o capaz que se identifican con otros casos que igual les pasaron a otras personas cuando eran niños y eran adolescentes. Y reconocen ustedes que si son o están tristes, es por eso. Yo diría que tenemos que animar a irnos al pasado y dejar eso en el pasado, en nuestra mente, para realizarnos hoy y dejarlo en el pasado. Y muchas veces se habla del perdón. Y yo, como soy un alma inquieta, me interesa saber de dónde viene la idea del perdón. La idea del perdón viene de los tiempos antiguos, por decir algo, viene del tiempo de la esclavitud, que cuando eran perdonados los esclavos, los hacían libres y tenían derechos como cualquier persona con un documento. Eso es una forma. Este, bueno, pero en la historia,
Eran perdonados también mucha gente que se merecía o no, quizás eran inocentes, se merecían la muerte o la horca, y eran perdonados. El perdón tiene una historia. Cuando perdonamos, que decimos que perdonamos, estamos haciendo algo trascendente. Entonces muchas veces estamos atados y quizás tenemos que tener esa actitud sin llegar a la profundidad de lo que es el perdón, tener esa actitud para que nos entendamos, tener esa actitud de perdonar. Aunque hay cosas que no pasan por el perdón. No pasan porque yo perdone o no perdone. Hay cosas que tenemos que dejarlas ir. Desde aquel entonces que estamos hablando de nuestros pasados, dejarlas ir y dejarlas que nos resbalen porque no dependió de nosotros, sino que fueron circunstancias adversas que pasamos, que nos marcaron y también nos quisieron en su momento más que traumatizar, nos quisieron hundir como personas, como individuos, y sin embargo podemos darnos cuenta de lo que somos hoy y decir, más que perdón, decir, esto la verdad es un mal recuerdo. Pero yo no puedo darme el lujo de no vivir hoy y no ser, de alguna forma, estar bien hoy y estar con dicha hoy por eso que me quiso traumatizar y me traumatizó cuando yo tenía cierta edad, que yo no dependía de mis decisiones, sino que fueron de personas y de circunstancias que yo no manejaba, que ustedes no manejaban, no podían darle solución. Y hoy día estamos rodeados de personas que muchas veces no se animan, no quieren y no reconocen, pero se les nota de que están de esa forma, traumatizados y encerrados en su pasado. Y es bueno mirar para adentro, mirar en ese tiempo de introspección que podamos tener, darnos la oportunidad de decir lo que pasó ya pasó. Algunas cosas pasan porque las podemos perdonar. Y algunas cosas no pasan porque perdonemos o no perdonemos, porque no van por ese lado, sino van por el lado de que son cosas que fueron, son cosas que pasaron, son cosas que yo no fui responsable. Que otros mayores en su momento fueron sí, en sus traumas y en sus carencias, en sus faltas, actuaron mal. Y muchas veces no tenemos por qué nosotros sentirnos culpables si fuimos víctimas, sobre todo, de diferentes circunstancias. Entonces, debemos animarnos a desatar ese trauma para mirarlo a la cara y decir, esto no me puede condicionar más y no me puede
no me puede frenar más de que yo viva el hoy, el ahora, que yo me proyecte para el futuro, aunque sea incierto, me proyecte para el futuro, de sobre todo vivir en paz. Sobre todo, vivir mi vida realmente y no vivir una carretillada de traumas que pueda estar no dejándome respirar, no dejándome vivir, no dejándome realizarme. Y nos debemos animar a enfrentar esto. Los traumas es un shock. Puede ser un shock que sufrí cuando era niño, cuando era joven, adolescente, y hasta el día de hoy puede estar en la vida de las personas obstaculizando que yo sea la mejor versión de mí, como por ahí se dice. ¿Todo por qué? Porque no reconozco, no veo para atrás y no me animo a ver para atrás y no voy a esos momentos para reconocer que soy así o estoy siendo así, que puede cambiar eso, por esta razón, y encontrar la razón para dejar ir lo que tenga que dejar ir y no dejar que ese trauma me siga traumatizando, dicho sea mejor explicado. Porque es como una mala hierba lo que es el trauma o lo que son los traumas. Es un shock, es una impresión que recibo psicológica o mental, emocional, y que no importa cómo fue eso, porque pudo haber sido de diferentes formas, diferentes maneras. Hay chicos que cuando eran niños, por decir algo, con todo lo que ustedes deben estar pensando, hay chicos que sus padres, totalmente en actitudes aberrantes, más que traumáticas, aberrantes, fueron criados, en Canelones hubo un caso en el campo, que fueron criados, una niña fue criada desde chiquita en un sótano y como un animalito. Le daban de comer y le daban agua, y un vecino descubrió eso, y me acuerdo que el caso surgió allí en Canelones, en el hospital. Y la pobre niña, o ya más bien joven, no sabía hablar, no sabía expresarse, asustadiza. Imagínense un ser humano criado como un bichito, como un perrito, una mascota, o menos todavía porque ni le daban cariño, lo más probable. Porque una mascota uno le da cariño y uno sabe lo que es una mascota, ¿no? Bueno, peor. Y gente que también, otro ejemplo que me acuerdo de otra persona que no conozco, pero que sí conocí el caso de él, porque él lo contó. Los padres lo criaron y de alguna forma lo traumatizaron y se quisieron deshacer de él de alguna forma. Dejándolo con las gallinas en un gallinero muchísimas horas. En un gallinero con las gallinas. Muchísimas horas. Y parte de las noches y parte de los días. Imagínense un niño inocente, como todos los niños son. Y para terminar, a veces pensamos en nuestras realidades, ¿por qué los jóvenes son lo que son? ¿Y cómo son? Fijémonos cómo son criados, cómo son atendidos y cómo son educados.
No estoy hablando de la escuela, ni de los liceos, ni de la facultad. Estoy hablando del hogar. Y cuando uno conoce ese hogar, cuando conoce esas carencias y esas familias, uno tiene respuestas allí. Muchas veces las guarderías, las casas cuna que se le llama acá, las guarderías que se le llaman en muchos lugares del mundo, tienen desde temprana edad a niños y niñas en cunas, ya de temprana edad, porque los padres tienen que trabajar. Fíjense en el desapego que hay allí. Y después calculemos y fijémonos, viniendo para el tiempo para acá, la cantidad de muchos países que ha subido en aumento, ha subido los suicidios. Gente que decide matarse. Gente que decide quitarse la vida a cierta edad, 30, 40, 20 años. En Suecia, en Escocia, en Irlanda, en lugares muy lejanos quizás a lo que es nuestras... Han hecho experimentos de diferentes formas en lo que son los gobiernos y las sociedades, en lo general estoy hablando, y hay estadísticas. Y se dan cuenta que de ese desapego temprano, después pasa lo que pasa con la gente que queda sola y que no sabe llevar relaciones, que no sabe lo que es una caricia, que no sabe lo que es un afecto, y que es más, no pueden valorar, no pueden apreciar lo que es la diferencia que hay entre una persona bien intencionada que viene y te quiere dar un aliento y otra persona que viene con intenciones. No saben con intenciones malas, ¿no? No saben diferenciar. Y más allá de todo lo demás que rodea a nuestra sociedad hoy en día, en nuestra contemporaneidad, en lo contemporáneo de lo que vivimos, este pedacito de historia que estamos haciendo, realmente tenemos que saber ver y buscar la razón de por qué son las cosas. Y ahí encontramos a estos adolescentes que están hoy en día fumando y comiendo celular y yéndose por las noches a dormir con celular, y niños que crecen con lo digital, que están ahora en este momento comiendo pantalla, fumando pantalla, drogándose, estimulándose a temprana edad con las pantallas. ¿Qué puede surgir para el futuro? Que quizás yo no voy a estar. Quizás voy a estar hecho pedazo también. Pero es así. Bueno, como padres, como madres, tenemos que tomar las decisiones que tenemos que tomar y darles afecto, darles cariño, pero no darles todo. Y sobre todo, no darles un celular cuando tienen 3 años. Hay gente que es porfiada y no entiende que esto les está haciendo un gran daño y un gran mal a sus hijos. Lo toman como una diversión porque se distraen los niños y no molestan con otras cosas. Y bueno, ahí en esa sociedad se están criando nuestros adolescentes. Más allá de las carencias que cada sociedad tiene, no hablemos de la pobreza, no hablemos de la indigencia, que muchos niños surgen y se están criando en ese mundo. Cuando entienden algo, es por sobrevivencia siempre. Todo lo que vivimos, nosotros hasta inconscientemente apelamos a sobrevivir. Pero esos niños, para sobrevivir, empiezan a robar. Con 12 años te ponen un arma en diferentes lugares de diferentes sociedades, te ponen un arma en la cabeza y no importa, no les duele
si te matan o no te matan, o matan a una persona o mayor o no la matan. No les importa. Bueno, pero el trasfondo de todo esto generalmente son las carencias y los traumas que vienen con esas carencias y esos, esos shock, esos golpes que son los traumas. Y que muchísima juventud que decimos o dicen las mayores que está perdida, es porque me parece que también han sido educados como han sido educados y formados como han sido formados por esas familias. Y se viene repitiendo como un juego de dominó, se viene repitiendo de una ficha cae y después caen todas las demás tras una ficha que se mueve. Y eso viene desde el pasado y cómo fuimos, cómo fueron criados, tratados y traumatizados, y cada uno se tiene que hacer cargo desde esa, no me sale la palabra, desatar ese trauma. No me sale la palabra que quiero, pero es algo así, desatar ese trauma. Cada uno de nosotros somos responsables y tenemos que tomar la responsabilidad para cambiar y también, sobre todo, dejar ciertas necias y comportamientos que muchas veces tenemos de no reconocer y no animarnos a reconocer de que si estamos mal, estamos mal. Pero ¿por qué estamos mal? Hay un porqué. Hay un porqué. Hay un porqué. Yo tengo esta actitud o yo tengo esta otra. Y frente a diferentes cosas que tenemos que decidir, hacer y circunstancias que estamos viviendo, ¿no? Soluciones que solucionen. Es lo que siempre estamos tratando de pensar, razonando claramente. Pero muchas veces las soluciones que le damos a las cosas, si no están esos traumas de alguna forma identificados y desatados de nosotros, las soluciones no van a solucionar. Las decisiones que tomemos no van a ser las mejores. Eso es lo que este pequeño pensador piensa, que quiso compartir con ustedes. El tema da para mucho más. Espero haber aportado, haber ayudado y haber dejado un pequeño aporte para cada uno de los que están en el mundo entero, de alguna forma compartiendo esta nueva forma mundial de hacer sociedad y sociabilidad. Gente, les mando un abrazo, gracias por todos los que llegaron hasta aquí con esta reflexión. Recuerden que desde el aporte, cada uno de nosotros no tenemos que hacer cargo, no mirar tanto al que tenemos al lado, ni pensar de que él tiene la culpa. Podemos ser más inteligentes que eso. Y debemos ser más inteligentes que eso. Reconocer de que la otra persona que tenemos al lado tiene su historia y respetar eso. Tratar de ayudar si no se quiere dejar de ayudar porque no te entiende, no te valora o lo que fuera, cada uno sabrá lo que hace. Pero no insistir mucho tampoco. Cuando no da, no da.
pero cada uno es individual y tiene que hacerse cargo responsablemente de su vivir y de su actuación en la vida. Y respetar eso, ¿no? Si son decisiones de las personas, bueno, allá ellos. Pero que no te condicionen a ti, que no nos condicionen a nosotros. Gente, un abrazo, les mando a la distancia, cuídense y hasta la próxima. Samuel Eduardo es mi nombre, como les decía, y este canal Los Liberados pretende tratar siempre temas que tengan que ver con esto, con la liberación integral de la persona. No como una mera expresión, sino más bien con un libre vivir de nosotros y respetar eso, lo que nosotros elegimos, lo que nosotros, cada uno en lo personal, está haciendo su vida. Y que, por supuesto, el mejor deseo de que el día, el sol, la vida le sonría. Y esto es un rato. Me parece que no hay que perseguirse mucho, ni hay que complicarse mucho tampoco, porque esto es un rato. Y ese es el valor que le debemos dar a este rato. Ya que es un rato, hay que sacarle todo el jugo que se pueda y no dejarse arruinar ni el día, ni la semana, ni lo que... porque es un rato. Gente, les mando un abrazo. Chau, chau. Hasta la próxima. Gracias por todo.